Buen día. Sean bienvenidos quienes están integrando a nuestra transmisión en vivo. En unos minutos más vamos a dar inicio. Buen día a todos los que se siguen uniendo a esta transmisión en vivo. Hola Lulú, hola Perla Sandoval. En unos minutos más vamos a dar inicio. Bienvenidas. Buenos días a todos los que se siguen uniendo a esta transmisión. En 2 minutos más vamos a dar inicio. Saludos a Platina Nippon que nos está viendo desde Poza Rica. Jorge Manzanero, buenos días. Profesor Víctor Manuel Aguilar, gracias nuevamente por estar con nosotros. Compañeros barzonistas, Lupita Barcelata, buen día. Mari Carmen Fernández, buen día, bienvenidos. Buen día a todos los que se siguen uniendo a esta transmisión en vivo. Ariana Luna, buenos días, también desde Poza Rica. Y vamos a dar inicio ya a nuestra rueda de prensa. Estimados amigos, representantes de los diversos medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana, público en general al que me dirijo. Mi nombre es Teresa Carvajal y a nombre de quienes integramos el Barzón agradezco nuevamente su asistencia a esta convocatoria porque nos permite estar en constante comunicación, pero sobre todo informados en estos momentos
en los que la economía familiar nos está presionando a todos, evidentemente nuestras capacidades físicas, emocionales, de poder cumplir nuestros compromisos de pago han variado por circunstancias externas en lo general y en lo particular. No somos los mismos que fuimos antes de la pandemia. Sobre todo a quienes pertenecen a este sector vulnerable o de riesgo de la población, me refiero a los adultos mayores, a quienes abordaremos parte del tema que hoy vamos a desarrollar. El crédito desde siempre ha sido, en sus diferentes conceptos, un motor de crecimiento de la economía, una ayuda en circunstancias difíciles o complicadas y sobre todo un factor que también abona a mejorar la calidad de vida de quienes lo utilizan. Más allá de definiciones y de conceptos, en los hechos, la realidad nos ha contrastado con una serie de errores de consecuencias que van de leves a graves. Ello obedece no solo a la falta o deficiencia de educación financiera, sino a las malas prácticas y abusos que se dan en la colocación de los créditos. De ahí que las prácticas que tienen lugar sin verificar la capacidad de pago de los deudores o dejando de lado que no se debe de descontar ningún pago de deuda sin dejar a salvo lo que implique el pago o el cumplimiento del mínimo vital de todos nosotros, siempre nos traerá problemas. Tan es así que muchas controversias han sido resueltas en tribunales judiciales precisamente por jueces que han tenido que entrar al estudio de los contratos de crédito, de los clausulados y sobre todo de la revisión de tasas de interés para dar en todo caso la razón a quien en justicia la tenga. Pocos saben que las procuradurías, en el caso de entidades financieras como lo es la Conducef o en el caso de la Profeco para entidades comerciales, escapan dentro de sus facultades al apartado de verificar los conceptos o las tasas de interés. Esto es algo que no se puede ventilar ante la Conducef, ante la Profeco. Ellos carecen de facultades para poder dar una determinación en este rubro y tiene que ser una entidad judicial, un juez básicamente quien decida si se presenta una controversia. Esta reflexión que da preámbulo al caso que vamos a exponer obedece a una profesora jubilada en edad adulta mayor que firmó un contrato de apertura de crédito simple con la empresa comercial en su modalidad de contrato de adhesión, así como un pagaré que le fue hecho firmar por la suerte principal o capital, intereses ordinarios, moratorios, impuestos, obligándose al pago de dicho préstamo a través de 60 pagos mensuales o 5 años, cada uno, cada mes, por la cantidad de 12,376.81 pesos, previniendo que para el caso de moratoria se aplicaría la tasa de interés ordinaria al doble. La forma en que se obligó a pagar el caso en análisis fue mediante la instrucción irrevocable a la dependencia, en este caso, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, IPE, la que a su vez tiene suscrito un convenio para poder cargar los pagos mensuales de los créditos, en este caso a la pensión de la profesora, y enterarlos a la empresa que otorgó el crédito a través de un sistema de pago mediante retenciones a nómina. Es el caso que dicho crédito fue contratado por la profesora el 9 de marzo del año 2018 por un monto de 342,000 pesos, habiendo pagado al mes de agosto de 2020 la cantidad de 346,550 pesos con 45 centavos. Al revisar la documentación firmada por la pensionada, tenemos que la cantidad que se obligó a pagar por un préstamo de 342,000 lo fueron 742,608 pesos, es decir, debía pagar en concepto de intereses masiva
la cantidad de 400,000 pesos. La tasa de interés ordinaria pactada en aquel contrato respaldado mediante un pagaré fue del 31.1% anual más el IVA del 16%. Según el estado de cuenta que obra en poder de la acreditada, de entre los primeros meses que pagó, de esos 12,000 pesos, únicamente 2,000 pesos se cargaban al abono a capital y el resto, es decir, 10,000 pesos, eran distribuidos entre intereses y en parte los impuestos que generaban esos intereses. La cantidad más alta que logró abonar dentro de ese pago mensual de los 12,000 a su crédito fue de 4,000 pesos a capital y el resto, es decir, los 8,000 restantes, de igual manera se iban a intereses, habiendo transcurrido ya 2 años desde la contratación. Al analizar el caso, documentamos que este crédito se respaldó con un título de crédito de los denominados pagarés, cuya forma legal se rige a través de la legislación mercantil. Concretamente, el Código de Comercio, en su artículo 362, establece como interés legal el 6% anual, mientras que el crédito que le fue otorgado se le dio una tasa, repito, del 31.1% anual en tasa ordinaria y en caso de moratoria el doble, es decir, 62.22% anual en concepto de intereses. En el pasado, el Código de Comercio, en su artículo 78, establecía la libre convención de las partes para el pacto de intereses. Gracias a ello, vimos historias terribles de personas que por un préstamo de 20,000 pesos lo perdían todo, al pactar y aceptar por desesperación intereses que iban del 20, 30 o hasta el 50% de interés mensual. A partir del año 2014, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue analizando la figura de la usura, aplicando tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es Estado parte y ha sido ratificado dicho ordenamiento internacional. Todo ello buscando suprimir la conducta dolosa de aprovecharse de una persona en situación de necesidad para obtener intereses excesivos por el préstamo o por un crédito. Así, para el año 2016, un nuevo criterio jurisprudencial arrojó la facultad oficiosa por parte de los tribunales y jueces de analizar el concepto de interés para el efecto de que en caso de detectar que estos fueran excesivos o usurarios, se procediera a su regulación para el efecto de disminuirlo, como existen muchísimas sentencias ya ganadas a favor de compañeros del Barzón en este sentido. También en el año 2016 se utilizó como referente para poder normar las tasas de interés que pactaran las casas comerciales o financieras, el costo anual total, el CAT, para poder tener un lineamiento de referencia y poder establecer en justicia la referencia para el tasado de un concepto de interés. Ello incluso en el caso de que los deudores, al llegar ante un juzgado y ser demandados, no opusieran incluso defensa. Esto es, el juez tenía la facultad oficiosa, tiene la facultad oficiosa de revisar estos conceptos. Se dejó de lado entonces la pasividad que asistía a los juzgadores, tanto locales como del ámbito federal, de tener que aprobar sentencias injustas, pero apegadas a derecho por falta de disposiciones legales y ajustar estos intereses a una realidad. ¿Qué tiene que ver todo este contexto de la usura con el caso que estamos exponiendo? En primer lugar, e indudablemente, la tasa de interés que se aplicó al caso de la profesora deviene excesiva y no se ajusta a la tutela impuesta por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanto la acreditada cuyo caso aquí se expone, como los demás trabajadores pensionados y jubilados que puedan tener esta modalidad de crédito vigente, firmaron una autorización irrevocable a su pagador, esto es al instituto, para el descuento del pago en su nómina,
afectándolo en un alto porcentaje, como lo es el 38% o casi el 40% del total sobre su pensión mensual, lo que les impide reducir el pago en estos momentos en que los efectos económicos de la pandemia están causando graves estragos a todos. En tercer lugar, y por los mismos motivos, el sistema de pago forzoso, se reducen las posibilidades del acreedor de dejar de ser pagado, por lo que es baja la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con estos en términos pacíficos o conciliatorios, obligando a los acreditados, adultos mayores básicamente, a tener que acudir a la vía judicial en caso de hacer algún reclamo, con los consecuentes costos de tiempo, dinero y el obstáculo de la falta de movilidad y la restricción, tanto en la apertura de los tribunales locales y federales o apertura parcial que hasta el día de hoy se observa. Finalmente, no olvidemos que los adultos mayores son una población vulnerable no solo a la enfermedad, sino que sus necesidades han variado en estos momentos en los que probablemente necesiten de mayor asistencia, en los que se tienen que enfrentar el aumento en los costos de alimentos de primera necesidad o canasta básica, en la atención de su salud y, como lo comentábamos también, en cuestiones propias de la alimentación. Estas agravantes o consideradas agravantes por el Barzón generaron que el caso se catalogara como de atención urgente. Al brindar la información a la afectada y con la finalidad de documentarnos del caso sobre el particular, del fundamento y procedencia del cargo de estos pagos mensuales de créditos por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, solicitamos información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer los términos, vigencia y empresas con las cuales el instituto hubiera suscrito estos convenios para descontar, retener y enterar dichos pagos a las empresas. Solicitud a la que se le asignó el número de folio 1376-220, al que recayó respuesta en fecha 25 de agosto del presente, arrojando dicho ejercicio de acceso a la información pública que actualmente el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz tiene celebrados convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privados, con las empresas denominadas Intermercado SADCB, Credilan SADCB, CIEP, Procasa de Jalapa SADCB, siendo esta última la acreedora del caso que hoy exponemos a la opinión pública y que opera bajo la marca Crece tu Crédito Seguro para colocar créditos a través de la empresa Prestación SADCB. Además, en estos convenios de coordinación y de concertación que tiene celebrado el instituto, advertimos que este recibe el equivalente al 5% neto y libre de impuestos sobre el total del importe mensual que retiene a los pensionados y jubilados como contraprestación por esta retención que hace, denominada gastos de administración aplicada a pensionados y jubilados. Concluyo. Derivado de la vigencia de dichos contratos, desconociendo el universo de acreditados, pensionados y jubilados que pudieran estar padeciendo de la misma situación que hoy exponemos, y toda vez que el instituto fue creado bajo la visión de otorgar a las y los trabajadores al servicio del gobierno, de los municipios, del magisterio y de la Universidad Veracruzana la esperanza de un futuro sin angustias y sin sobresaltos, un ideal justo para todas aquellas personas que han dedicado su vida laboral al servicio del gobierno como docentes, educadores en los municipios y oficinas públicas que cuentan con altos valores y principios éticos y que, parafraseando el ordenamiento de protección y tutela internacional de los derechos de libertad y justicia social aquí citados, atentos a que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre y exento del temor y de miseria, y que aunado al artículo 1 constitucional se establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, hacemos hoy un exhorto al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, IPE, por conducto de quien resulte competente y facultado legalmente para ello, para que a la brevedad tome nota del caso que hoy exponemos y proceda a la revisión de los contratos de créditos
apartado de tasas de interés que al amparo de sus propios convenios se están aplicando a pensionados y jubilados por considerar que los mismos no se apegan a los novedosos criterios jurisprudenciales que imperan en la solución de controversias judiciales, por motivo del pacto de intereses y por considerar que las mismas pudieran no ajustarse al artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De mi parte es todo y voy a proceder a dar respuesta a las preguntas que me envíen. Gracias. Saludo a Yola Tenorio, envía saludos. Saludos también a Juan Toto, buen día. Humberto González, saludos. Jorge Manzanero comenta, con el Barzón tenemos la seguridad de contar con una defensa justa y honesta. Así es, Jorge. Saludos. Josué también se encuentra viendo el video. Arturo Arellano nos envía una pregunta. Buenos días, licenciada. Dos preguntas. El Barzón recomienda que los trabajadores hagan retiro parcial de su cuenta de Afore. Y otra, ¿tiene el Barzón una postura por la suspensión de labores en el Poder Judicial, incluyendo los juzgados mercantiles? Bueno, en primera instancia, los retiros sobre las cuentas de Afores obedecerán a las circunstancias concretas y particulares del caso que cada persona presente. Entonces, creo que sería poco responsable dar una respuesta general. Sugiero que quienes tengan alguna duda busquen asesoría correspondiente. Nosotros sí podemos darles ese apoyo y sobre hechos concretos del caso podamos dar una opinión o una asesoría respecto a ello. ¿Tiene el Barzón una postura por la suspensión de labores en el Poder Judicial, incluyendo los juzgados mercantiles? Bueno, son dos ámbitos, Arturo, el Poder Judicial Federal y el fuero local. En el caso de deudores, dada la naturaleza de los títulos de crédito, como pertenecen al ámbito federal, existe jurisdicción concurrente, es decir, tanto juzgados locales como federales pueden conocer del asunto. El Poder Judicial Federal tiene una apertura parcial hacia el trámite de asuntos, tan es así que apenas el día de ayer nos notificaron que ganamos un amparo. Seguramente dentro de 8 días vamos a dar a conocer ese tema que también es muy relevante sobre un remate. Y tenemos otros juicios que de igual manera siguen avanzando. Entonces, como tal, no hay una suspensión total, pues, y estamos muy pendientes, estamos trabajando, nosotros estamos trabajando, el área jurídica está trabajando para poder interponer recursos, dar contestaciones, etcétera. Claro, el hecho de que el fuero local siga, ese sí, prácticamente varado. Tú conoces muy bien el procedimiento de citas que implementaron, las citas se acaban al primer día, al segundo día. Está teniendo afectaciones básicamente en el tema familiar y en el tema mercantil, bueno, con la situación de la cobranza extrajudicial o cobranza abusiva que estamos atendiendo precisamente a través de la Jornada Estatal Permanente de Defensa del Patrimonio. Esa sería nuestra postura. Arturo, gracias por tu pregunta. Lulú López, este tipo de créditos no son vigilados, prácticamente es agio. Hola Lulú, esta mañana estamos haciendo este exhorto y llamado al Instituto de Pensiones del Estado, porque en su mayoría los convenios fueron firmados antes de esta administración del partido en el poder, y uno de ellos detectamos que sí fue ratificado en este periodo. Creo que este gobierno se caracteriza por dar mucha difusión en el tema de que no se permitirán los abusos, del tema de la honestidad, de cero corrupción, etc. Creo que esta es una gran oportunidad que ellos tienen en sus manos. Quizá no lo habían detectado. Entonces, el Barzón hace hoy esta denuncia con exhorto. Vamos a estar atentos a la respuesta para poder, desde luego, canalizar de manera directa el caso de la profesora de Teocelo. Pero además, sí quedamos seguros y convencidos de que el IPE
va a responder y tiene que revisar que esas cantidades atroces que se están cobrando son injustas a la vista y a los ojos de cualquiera. Lulú, agio, usura, tendría que determinarlo un juez. Sin embargo, como lo comentábamos con Arturo Arellano, los inicios de demanda son complejos. Estamos hablando del IPE, de la atención de su población es un sector vulnerable y de riesgo incluso a la enfermedad, como para tener que hacer traslados, acudir a los tribunales, incluso vía cita, o bien a la contratación de un servicio legal que les pueda representar además un costo adicional, ¿no? Lulú, considero que están excedidas las tasas de interés. Tenemos la referencia, el interés legal es el 6% contra el 31.1%. Sin duda, yo creo que sí. El costo anual total para créditos de esa naturaleza es el mínimo 12% y máximo 24%. Entonces creo que sí está excedido y habrá que regularlo. Gracias, Lulú. Perla Sandoval. Tere, estas tasas de interés son generalmente más de 300%, como en este caso. Dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, a ella le prestaron 342,000 pesos y se obligó a pagar 400,000 pesos en concepto de intereses. Realmente es una suma que se da al doble, que se va al doble. Nos preocupa además que de su sueldo representa casi el 40%. Incluso la SEP, ustedes recordarán, en el gobierno anterior de Miguel Ángel Yunes, él emitió un exhorto a la Secretaría de Educación, ningún gobierno lo había hecho, y frenaron de manera automática los descuentos que se estaban haciendo a los profesores e hicieron que estas financieras fueran a dirimir controversias con los acreditados ante una instancia legal. No sabemos cuál vaya a ser la respuesta del instituto, pero estoy segura que hay la voluntad política, pero sobre todo social, de querer ayudar y de revisar estas circunstancias. No se puede afectar el salario de un trabajador más allá del 30%, entonces no se debe de hacer. Gracias, Perla, por tu pregunta. Lulú López, ¿la Conducef puede intervenir en estos casos? En primer lugar, el caso concreto que hoy denunciamos y las casas comerciales o de préstamo que tienen suscrito convenio tienen denominación de sociedad anónima de capital variable. En este ejercicio de comunicación que hacemos con el Barzón, hemos reiterado que estas entidades que se refieren a una cuestión sociedad anónima de capital variable o comerciales que no son como tal entidades financieras son competencia de la Profeco, no la Conducef. Ahora, con la de que la Profeco no es competente, entre otras cosas, lo pondré entre paréntesis, para dirimir conceptos de tasas de interés. Entonces, no se lograría nada en ese apartado. De ahí que si el instituto está percibiendo una comisión del 5% por aplicar estos descuentos, pues creo que resulta involucrado, porque finalmente gracias a ese pago es que estas casas comerciales, concretamente CIEP Procasa de Jalapa, que es a la que nos referimos, que es el contrato que tenemos físico, sobre lo demás no podemos opinar, ya el instituto nos tendrá que decir. Me refiero a Credilan, Intermercado, no tenemos un formato de contrato de adhesión, sí lo tenemos únicamente de la casa comercial que estamos comentando. Entonces, yo creo que no hay competencia. Digo, habría que ver qué opina el licenciado Trillo, pero yo creo que vamos a coincidir. Lulu, gracias como siempre por estar y por tu pregunta. Cindy Roldán, ¿cualquiera puede unirse al Barzón? Claro, Cindy, así es, cualquiera puede unirse al Barzón. Aprovecho también recordarles que tenemos en operación la Jornada Estatal de Defensa de nuestro Patrimonio Familiar. Ya también dentro de 8 días les contaré cómo vamos, pero pueden acceder a través del www.elbarzonrc.org y ahí registrar su caso. Cindy, saludos. Irineo Pérez Melo de Gráfico de Jalapa me preguntan, ¿se puede considerar una práctica de agio en la que incurren las empresas con las que tiene relación el IPE porque se han dado casos en los cuales los descuentos son superiores a lo que ganan los pensionados y los jubilados? Irineo, me gustaría que esta pregunta la contestara el instituto, porque nosotros estamos considerando que la tasa de interés que se aplica no se ajusta a lo que establece el Código de Comercio en su artículo 372, en donde nos habla que el interés legal es del 6% anual, 362 corrijo, y a nivel local incluso la legislación, el máximo interés anual que maneja
es del 9%, pero estamos hablando de un pagaré. Este tipo de créditos se documentan por un pagaré. Nos debe de regir la legislación mercantil. Entonces, el interés legal es el 6% anual y el CAT nos maneja un mínimo de 12, un máximo de 24 y ellos están cobrando el 31. Entonces, yo creo que hay una situación de exceso de abuso en las tasas de interés que debe, en principio, observarse, justificarse y o reducirse. Irineo, gracias siempre por estar. ¿Por qué se han dado casos en los que los pensionados, los cuales tienen descuentos superiores a los que ganan? Pues seguramente sí. El caso que nosotros tenemos es un descuento de casi el 40% sobre el total de la pensión de la profesora. Entonces ya de por sí eso ya es grave. No se debe descontar más del 30% y menos en estos momentos y menos a una población vulnerable. Irineo, gracias. Lulu López pregunta, ¿estas empresas crediticias cómo se regulan? ¿No hay un tope en las tasas de interés? Estas empresas crediticias se deben de regular por la legislación mercantil que resulta aplicable, que en este caso, como el fundamento del crédito o la operación se documentó a través de un pagaré, tenemos que estarnos a la ley mercantil, la cual en su artículo Código de Comercio 362 señala que el interés legal es el 6% anual. Quizá haya quien pacte una cantidad mayor, sin embargo, esto ya no está a la libre potestad de las partes. Es decir, un acreedor, en los tiempos que vivimos, un acreedor ya no debe de aprovecharse de la necesidad de un usuario para otorgarle un crédito al 20 o al 30% de interés. Esto quiere decir que vamos a esperar la respuesta y en caso de que no la haya, tendremos que acudir a una instancia judicial a pedirle a un juez que regule esa tasa de interés. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que los jubilados y pensionados firman al IPE una autorización irrevocable. Eso me parece además gravísimo. Nadie puede comprometer su sueldo de ese modo. No se debe de hacer, no se debe permitir una autorización irrevocable para que no se les deje de descontar hasta que terminen de pagar. Eso es lo grave. Entonces, estamos atentos a esa situación y vamos a ver qué contesta el instituto. No hay un tope, no se someten a la potestad judicial y ya el juzgador es quien tiene que valorar las circunstancias especiales del caso, pero bueno, en este caso creo que es evidente, pidió 342,000, ha pagado 346 y debe casi 400,000 pesos, sin duda hay un abuso. Irineo Pérez Melo continúa con otra pregunta. ¿De qué manera coadyuva el Barzón para que los derechohabientes del IPE resulten menos afectados por esta situación? Irineo, precisamente en este momento acabamos de tener conocimiento concreto de esta situación. En algunos casos es complejo actuar cuando no se tiene la denuncia concreta o específica. En el caso de la profesora ya hicimos una revisión de los contratos, ya detectamos qué es lo que se tiene que jurídicamente hacer, pero vamos a intentar primero la vía conciliatoria, como siempre lo hacemos en el Barzón. Somos una institución ciudadana que siempre ha convocado no solo a la banca, lo decíamos hace ya algunas participaciones, sino a todos los acreedores a llegar a acuerdos justos de pago. En este momento se involucra el IPE por razón de estos convenios que tiene y porque es el retenedor de estos descuentos que se están haciendo a favor de las financieras. Por supuesto que desde este momento están a su disposición nuestras líneas telefónicas y nuestras redes sociales para que si existen más pensionados o jubilados que se encuentren en esta situación, se acerquen al Barzón y podamos integrar también su defensa. Irineo, gracias por tu pregunta. Alicia García, ¿qué dirección tiene el Barzón y en qué horario puedo ir para asesoría? Alicia, te voy a proporcionar nuestro teléfono. Bueno, son dos líneas telefónicas. Una es el 2281 14 8502 y el otro es el 2281 66 8005. También está a tu disposición nuestra página web, que es el www.elbarzonrc.org. Ahí tú puedes enviar tu caso. Bueno, estamos con la jornada, te puedes registrar o directamente vía telefónica haciendo una cita, porque por razón de la contingencia estamos manejándolo todo a través de este sistema de citas, o en algunos casos si hay vulnerabilidad en el deudor, pues a través de asesorías por videollamada o haciendo uso de las plataformas de información y comunicación. Alicia, gracias. Lulu, gracias a ti. Tania Fernández, saludos Tania. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, y en caso de que no, medios de comunicación, les pedimos por favor estén atentos a sus números celulares. En unos minutos más vamos a enviarles el boletín de prensa para que
tenga la información completa del caso. Saludos, Ramsés. Buen día a todos. Hasta pronto.